Bienvenidos a un viaje hacia uno de los libros más oscuros y prohibidos de la historia. Su nombre ha resonado en el ámbito del misterio y el horror. Este es el Necronomicon, un libro que se dice contiene saberes prohibidos, hechizos arcanos y secretos que desafían la comprensión humana. Pero, ¿qué tan reales son estas historias? ¿Es el Necronomicon solo una invención literaria? ¿O existe realmente en algún oscuro rincón del mundo? Este enigma ha atraído a buscadores del oculto, desde escritores y eruditos hasta aquellos que se aventuran en prácticas prohibidas. Hoy nos adentraremos más allá de lo visible y exploraremos nuevas pistas que desafían nuestra comprensión. Para conocer el origen del Necronomicon, debemos retroceder a las arenas del tiempo, específicamente a la época de Abdul al-Hajred, el supuesto autor del libro. Al-Hajred fue un poeta árabe del siglo VIII, nacido en Yemen. Se decía que era un sabio, pero también un loco, seducido por conocimientos que estaban prohibidos. Según la leyenda, Al-Hajred recorrió vastas tierras en busca de los secretos antiguos. En sus viajes, visitó las ruinas de Babilonia, los templos de Egipto y finalmente el vacío desierto de Rub al-Khali, conocido como el vacío pavoroso. Allí se cuenta que entró en contacto con criaturas ancestrales y poderes cósmicos que moldearon su destino. Después de su regreso del desierto, se dice que Abdul al-Hajred no fue el mismo. Los testigos aseguraban que su mirada estaba llena de locura y terror. Fue entonces cuando comenzó a escribir el Al-Asif, el texto original del Necronomicon, inspirado por voces susurrantes que decía escuchar en la noche. Al-Hajred describió entidades antiguas, a las que se refería como los antiguos, seres que habitan en dimensiones paralelas y que alguna vez gobernaron la tierra. Algunos dicen que Al-Hajred desapareció misteriosamente, devorado por una criatura invisible en plena luz del día en Damasco. Sin embargo, su legado sombrío sobrevivió en los escritos que dejó, cambiando para siempre las leyendas del oculto. El Necronomicon es conocido como el libro de los nombres muertos. Se dice que contiene rituales y encantamientos capaces de invocar entidades de dimensiones desconocidas, entidades que existen más allá del tiempo y el espacio. Sus palabras son un portal a los secretos del universo. Algunos pasajes hablan de ciudades hundidas bajo el océano y de una raza de seres antiguos que una vez gobernaron la tierra. Uno de los nombres más recurrentes en el Necronomicon es el de Cthulhu, una deidad de aspecto indescriptible que yace dormida en el Océano Pacífico, esperando ser despertada. El contenido del Necronomicon no solo se limita a invocaciones y nombres, también se habla de los secretos de la creación misma, del poder de influir en el tiempo y el espacio. Fragmentos del libro sugieren la existencia de una ciudad llamada Er-Ibet, hundida en las profundidades del océano, y donde, según el autor, yace Cthulhu, esperando el momento de despertar. Pero estos secretos
no son para cualquiera. Leyendas dicen que aquellos que intentan leerlo sin el conocimiento adecuado terminan perdiendo la cordura, o algo peor, sus almas quedan atrapadas en un vacío eterno. A pesar de su oscuro contenido, se dice que el Necronomicon fue copiado y escondido en bibliotecas antiguas y monasterios. En particular, algunas copias habrían llegado a Europa, traducidas al griego y al latín, en plena época medieval. Durante la Edad Media, el Necronomicon fue buscado y perseguido por inquisidores y clérigos. Sin embargo, con cada intento de destruirlo, nuevas copias aparecían en los lugares más insospechados. Hoy en día, algunos afirman que una copia original descansa en la Biblioteca Nacional de Francia, otra en el Vaticano y una más en la Biblioteca Widener de Harvard. A través de los siglos, el Necronomicon fue perseguido y prohibido por diversas iglesias y autoridades. Durante la Edad Media, se prohibió oficialmente y se ordenó quemar cada copia existente. Sin embargo, algunas copias sobrevivieron, escondidas en monasterios remotos o bajo el resguardo de sociedades secretas que protegían los conocimientos prohibidos. Existen relatos de bibliotecarios que siglos después encontraron estas copias ocultas y desaparecieron en circunstancias sospechosas. Algunos creen que el Necronomicon posee una especie de protección sobrenatural, impidiendo que quienes lo posean compartan sus secretos. Aunque muchas fuentes sugieren que el Necronomicon es solo una invención del escritor Lovecraft, su leyenda es tan poderosa que incluso estudiosos y entusiastas han debatido su existencia real. Lovecraft, el maestro del horror cósmico, mencionó el Necronomicon en varias de sus obras, sugiriendo que poseía un conocimiento arcano. Lovecraft no solo creó el Necronomicon como una herramienta literaria, sino que también dejó rastros y códigos en sus cartas y relatos, sugiriendo que el libro estaba basado en antiguos textos prohibidos. Algunos estudiosos creen que Lovecraft era más que un escritor. Piensan que tenía acceso a secretos prohibidos y que sus relatos eran advertencias disfrazadas. A pesar de sus afirmaciones de que todo era ficticio, las descripciones detalladas y la consistencia de su mitología han llevado a muchos a preguntarse si Lovecraft realmente sabe algo que el resto del mundo desconoce. El Necronomicon se ha convertido en un símbolo en la cultura popular. Películas, cómics y videojuegos lo han utilizado como un emblema del misterio prohibido y lo desconocido. Su influencia sigue viva y parece inagotable. Con el tiempo, el Necronomicon se convirtió en un símbolo del terror. Películas como Evil Dead y The Call of Cthulhu expandieron su mito, llevándolo a nuevas generaciones. Sin embargo, algunos fans del horror aseguran que quienes juegan con el concepto del Necronomicon se exponen a riesgos insospechados, desde relatos en foros hasta incidentes en convenciones de terror. Abundan las historias de personas que afirman haber tenido experiencias inexplicables después de interactuar con el mito del Necronomicon. A lo largo de los años,
Algunas personas han asegurado haber visto el Necronomicon, desde bibliotecarios hasta investigadores del oculto. Hay quienes sostienen que no es solo un mito. Algunos aseguran que contiene verdades universales, mientras que otros lo consideran un peligro para la humanidad. En la actualidad, el Necronomicon ha atraído investigadores modernos que estudian la posibilidad de que el libro existe en algún lugar, desde académicos hasta expertos en ocultismo. Estas personas aseguran que existen textos y manuscritos antiguos que guardan fragmentos del conocimiento prohibido de Alhazred. Se han reportado testimonios de personas que sienten presencias extrañas al leer los textos o que experimentan pesadillas inquietantes. Para estos investigadores, el Necronomicon no es solo un mito, sino una puerta a un conocimiento peligroso que aún no comprendemos. Entonces, ¿existe realmente el Necronomicon? Tal vez sea solo un invento literario, o tal vez sea un fragmento de algo mucho más antiguo y oculto. Lo cierto es que el misterio del Necronomicon seguirá alimentando la curiosidad de aquellos que buscan lo prohibido, sean inimaginables. ¿Estás listo para seguir explorando lo desconocido? Recuerda, el conocimiento tiene un precio, y a veces el costo es mayor de lo que imaginamos. No olvides suscribirte para no perderte los secretos más oscuros de la historia.